Hola, amantes de las demotecnos y del aprendizaje. Estamos en Tendencias 21. Hoy vamos a tratar un software sofisticado de ingeniería lingüística que nos facilita a la hora de encontrar y buscar información en los medios, tanto online como offline. Para poner a prueba esta herramienta, contamos con Laura Martín Pérez, lingüista de DAIL. Buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, Tomás. Bueno, me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando de qué es DAIL. Bueno, DAIL es una empresa que se dedica a la ingeniería lingüística, es decir, crea herramientas cuya principal misión es el tratamiento automatizado de textos, con un especial enfoque en el multilingüismo. Para empezar a tratar cuáles son vuestro tipo de aplicaciones, me gustaría comenzar por una que tenéis que se llama Thesaurbyte, que tiene dos funciones muy claras, que son el extractor y el tesauro. ¿Me podrías empezar a explicar qué es el extractor? Pues, bueno, como has dicho, Thesaurbyte tiene dos partes. La principal es un extractor, que lo que hace es que extrae términos desde 1 hasta 7 palabras e ignora las palabras vacías. Las palabras vacías son palabras pues, que se desea ignorar. Imagínate que haces una extracción de un texto y aparece, por ejemplo, la palabra de muchas veces, que es una preposición. Esa palabra carece de sentido, porque aparece muchas veces. Esas son palabras vacías. O sea, pongamos que yo tengo una carpeta con 50 documentos en los cuales tengo información y yo quiero hacer una búsqueda en esos 50 documentos a la vez para encontrar términos de 1, 2, 3, 4 o 5 palabras. Para eso me serviría. Sí, y puedes hacerlas hasta 7. Hasta 7. 7 combinaciones. En español es raro que haya 7. Funciona hasta 5, funciona bien. Es raro que un término sea tan largo. Y si, por ejemplo, yo estoy buscando en textos que están en varios idiomas, ¿también sería posible hacerlo? Sí, podréis hacerlo. O sea, ahora mismo tenemos, por ejemplo, una carrera que está estudiando cualquier persona que sea bilingüe, tendríamos la búsqueda tanto en inglés como en español, y si está en francés también. Puedes hacerla en ruso porque no hay problema con los caracteres cirílicos. Vale, perfecto. ¿Tenéis hecho algún estudio sobre este extractor que nos sirva como ejemplo para ver cómo funciona? Bueno, hicimos recientemente un estudio de los partidos políticos, pero bueno, para hoy hemos traído un estudio que hemos realizado para comparar cuáles son las palabras más frecuentes que aparecen en las canciones de Justin Bieber y los Beatles. Vamos a ver si tienen algo en común. Perfecto, a ver, lo buscamos. Bueno, este es Thesaurbyte y esta es la parte del extractor. Vamos a generar una nueva extracción. Aquí es donde nos vamos a meter en esos documentos que serían simplemente las canciones, las letras de las canciones. Exacto, lo que hemos hecho ha sido recopilar todas las canciones que tiene Justin Bieber y recopilar todas las canciones que tienen los Beatles. Para meter un documento en el extractor puede ser un formato, puede ser HTML, puede ser TXT, puede estar en Word, en PDF, es decir, admite bastantes documentos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los documentos. Bueno, aquí tenemos todas las canciones de Justin Bieber, que son unas cuantas. Sí, son unas cuantas Así canciones. que vamos a seleccionarlas todas. Puedes seleccionar todos los archivos o lo que puedes hacer es añadir la carpeta directamente con todo lo que tenga dentro. Claro. En este caso, bueno, he añadido uno por uno para que se vea la funcionalidad y después añadiré la carpeta con los Beatles. Bueno, entonces lo que tenemos aquí son los términos simples. Esto quiere decir que son términos de una palabra, Sí. por ejemplo, como casa. ¿Vale? Aquí tenemos términos compuestos. Los términos compuestos abarcan desde los 2 hasta los 7. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas se compone de 5 palabras. Y la última pestaña son palabras vacías, que son las palabras a ignorar. Entonces, en este caso, como Justin Bieber canta en inglés, vamos a seleccionar las palabras en inglés. Entonces, las evitará. O sea, aquí lo que has hecho ha sido poner un poco las condiciones iniciales para nuestra búsqueda. Para la búsqueda, sí. Y aquí ya está extrayendo la información de ese documento con las canciones, Sí. con las letras. Ya por el 90, ya está. Vale, entonces lo que tenemos aquí, vamos a seleccionar las 10 más frecuentes. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces entre ellas pues tiene Girl, Love, Baby, Yeah, Time, Make, Give, Wall, Heart y Back. Esas son sus top 10. Son las palabras que más se repiten. En las canciones de Justin Bieber. Sí, por ejemplo, Girl, chica, se repite 646 veces. Vale. Es decir, que la usa bastante. ¿Dentro de cuántas canciones utiliza? No sé muy bien cuántas canciones tenemos en total, hay muchísimas porque las estuvimos recopilando. Lo que sí que el total de términos son 12.000 términos. 12.000 términos. 12.500 aprox, no llegan a 13.000, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer la misma operación, vamos a dejarla aquí con los Beatles. Así que le damos a nueva extracción y vamos a seleccionar la carpeta de las canciones de los Beatles para comparar esas palabras
Y a ver cuántas se utilizan. Vamos a dejar las mismas características. Queremos que encuentre todos los términos simples, la repetición como 1 de frecuencia y las palabras vacías están en inglés. Así que hacemos la extracción. Este tiene 212 canciones. Vale. Hemos recopilado. Entonces, bueno, tiene más canciones que... tiene más canciones que Justin Bieber, pero tiene 8.326 términos. Es decir, que tiene mucho menos términos que Justin Bieber. Sí, es decir, que las canciones de Justin Bieber son más largas. Sí. Entonces, bueno, pues estos son los 10. O también podríamos tener la conclusión de que tiene menos términos las canciones de los Beatles. Sí. Entonces, bueno, este es su top 10 y podemos comparar. O sea, vamos a comparar así. Las palabras más utilizadas. Sí, las 10. Entonces... Bueno, las dos primeras son las mismas, estaría Love y Girl. Sí. La tercera también. Sí, que es Baby. Back se repite, lo que pasa que en Justin Bieber es la última, empezando por la cola. Sí. O sea, que es la número 10. Time también se repite. Justin Bieber dice que la repite 220 veces, mientras que los Beatles la repiten 102. Sí. Yeah, también. Justin Bieber hace un uso más frecuente de esta palabra, la usa bastante. Night, los Beatles la usa, pero Justin Bieber no está entre sus más frecuentes, pero si te fijas es la que la tiene más abajo. Sí, podemos bajar, hacer trampas dentro, salir fuera de esos... De esos 10 y abarcar 20 a lo mejor. Y efectivamente está ahí. Bastante curioso, ¿no? Sí, de las 10, 7 son iguales. 7 son iguales. iguales. Es decir, que quizás a lo mejor para tener éxito tienes que tener un top de 10 palabras que repiten en todos los cantantes. Claro, o sea, lo primero que haces antes de escribir las letras es, oye, ¿qué palabras tengo que usar? Sí, y a partir de ahí... no que usar, ¿qué palabras le gusta ya a la gente? Efectivamente. Para tener éxito. Para Entonces, tener éxito. estos son, pues, si se repiten 7 en Justin Bieber y los Beatles y son los dos con bastante éxito, pues... Ah, por ello. Bueno, pues ya sabéis, si queréis hacer alguna canción de aquí en adelante, utilizar estas palabras que las posibilidades de éxito aumentan. Bueno, la segunda aplicación que me gustaría que veamos es la del tesauro, ¿no? Me gustaría que explicaras qué es un tesauro, porque la gente a lo mejor pues, no tiene conocimiento de cuál es la funcionalidad de un tesauro o en qué se basa un tesauro. Bueno, pues un tesauro sirve para describir el contenido temático de un documento o un conjunto de documentos. Entonces lo que se hace es, se tienen que partir de unos términos, por eso tenemos el extractor, y se seleccionan los términos deseados y se relacionan entre sí, es decir, es un conocimiento organizado. Bueno, pongámonos, Laura, que no hemos comprendido la definición que acabas de dar sobre un tesauro. ¿Qué podríamos hacer con un tesauro? Bueno, con un tesauro podemos organizar, como he dicho, un vocabulario. Imagínate que el Museo del Prado, podemos meternos en su página web y mirar. Podemos hacerlo si quieres en un momento. Bueno, tiene organizada su página web por categorías, es decir, tienes pintura, imagínate, barroca, pintura renacentista, etc. Entonces, en nuestro tesauro lo que tendríamos sería un término que es el término genérico, que abarca todo, que sería pintura. Y dentro de pintura entraríamos a meter todos los tipos de pintura. Pintura del barroco, pintura renacentista, etc. Entonces, dentro de cada pintura podemos poner obras y autores. De manera que yo cuando meta un autor, por ejemplo Luis de Morales, que es un pintor del barroco, pueda saber que es del barroco y relacionar sus obras. Sin tener que buscar, sin tener que hacer 3 búsquedas. Simplemente yo pongo Luis de Morales y me va a decir pues, que es del barroco, que es pintura, y me puede decir otros pintores que también son barrocos. O sea, digamos que estamos hablando de un buscador que no busca palabras, sino comprende significados. Es decir, sabe quién es Luis Morales, sabe en qué época vivió y sabe a qué se dedicó y por qué es famoso. Exacto, es decir, es una búsqueda expandida. Tú no buscas solo una palabra, sino que buscas lo que hay alrededor de esa palabra. Vale, y en una búsqueda, por ejemplo, en la cual nosotros estemos buscando una palabra en concreto y en el texto esté de otra forma, esto nos ayudaría para encontrar esa palabra. Tú imagínate, sí, exacto. Pues es decir, es como una especie, como un glosario, una lista de vocabulario, donde se puede hacer una diferencia de lo que es el lenguaje natural de lo que es el lenguaje especializado. Imagínate, por ejemplo, una persona, Mariano Rajoy. Imagínate que en Internet tú pones Mariano. Él sabe que es Mariano Rajoy. O si pones solo Rajoy, sabe que es Mariano, en este caso. Igual que con Luis de Morales, si yo pongo Morales Luis, sabe que es Luis Morales, y si pongo Luis de Morales, también lo sabe. O sea, esto es lo que hablábamos antes de por qué es un buscador inteligente. Exacto. Porque entiende los conceptos y los asocia a otras palabras. Sí, los expande, exacto. Por ejemplo, si yo buscara en un texto la palabra limón, me podría salir también como resultado de la búsqueda cítricos, lima e incluso porque fruta. limón pertenece a una categoría que son cítricos, y dentro de cítricos, frutas. Vale. Así que si estás buscando en una página, por ejemplo, limón, podría ofrecerte otras cosas que fueran también cítricas. Y podríamos ver, por ejemplo, en la página web del Museo Nacional del Prado cómo este tesauro, si lo introducimos detrás de la aplicación, podría mejorar la búsqueda. Sí, lo que se hace, el tesauro se mete dentro del buscador, que el buscador está dentro del entorno web. Entonces lo que hace, por ejemplo, estamos en la galería online del Museo del Prado
y queremos buscar un autor. Vale, voy a buscar el autor que has dicho, Luis Morales, ¿no? Luis de Morales se llama. Luis de Morales. Pongo Luis de Morales. Bueno, ya te está avisando, Y si te pone- das cuenta, que no hay resultados, No hay resultados, efectivamente. pero sí que existe dentro de este buscador. ¿Y ¿vale? cómo tendría que buscarlo para encontrarlo? Después de buscar un buen rato, llegué a la conclusión de que Luis Morales estaba escrito en su base de datos Morales, Luis D. Bueno, yo nunca lo habría buscado así, claro. Al más puro estilo tradicional de escritura de autores. Morales, Ya te empieza a dar... Sí, aquí me lo encuentro te directamente. empieza a dar datos. Morales, Luis D. Sí. O sea, yo, por ejemplo, como usuario de esta página web, me quedaría sin obtener la Sí, información de nunca Luis de llegarías, Morales. nunca podrías ver su galería online. Solamente por el buscador, Sí. que no es del todo útil. Sí, entonces, si le das a buscar, ahora te van a aparecer todos los cuadros de Luis Morales. Sí, efectivamente los tenemos aquí. Ujú. Sí, en un tesauro entonces podría agrupártelos quizás por temáticas, si son de temática religiosa, o la época, etcétera. Es decir, no tendrías una búsqueda de páginas y páginas, sino que tendrías primero las categorías y después ir metiéndote. Claro, o sea que, por ejemplo, Dentro de ellas. el extractor nos permite extraer toda la información que Sí. nosotros seleccionemos. Y luego el tesauro me permite, primero, crear mis propias condiciones de búsqueda, es decir, podría introducir palabras que... Del extractor te llevan las palabras al tesauro. Podemos hacer una prueba si quieres. Vale, perfecto. Y podría yo crear dentro del tesauro condiciones para que, por ejemplo, si lima no está asociada con limón, yo crear esa Sí, asociación. si imagínate, tú tienes un texto de cítricos y lima no aparece, Sí. pues tú lo creas. Y a partir de ahí la búsqueda la podría realizar con eso. Sí. Perfecto, Pues podríamos puedes, hacer un ejemplo. claro, puedes con añadir eso. términos o puedes crearlos. Vale, entonces, bueno, para hacer la prueba he traído unos textos de los partidos políticos. Sí. Entonces lo que he hecho ha sido coger los programas electorales de las pasadas elecciones del día 24 de mayo. Sí. Así que lo que vamos a hacer es una extracción. Que está en esta carpeta, partidos políticos, y están aquí, añadir. Vamos a cambiar las palabras vacías al español, es decir, que Claro. si aparece que, si aparece y no las quiero, porque van a aparecer muchísimas en español y son irrelevantes. Así que le damos. Esto tiene aproximadamente unos 4 o 5 megas de, O sea, que va a de tardar un capacidad. rato. No, la verdad es que no tarda mucho. ¿No? No, eso es lo bueno. Vale. También depende de la capacidad de tu ordenador, pero va bastante rápido. Mira, ya va por el 70, 80, ya está. Vale. Ya, entonces aquí tenemos las palabras que más repiten los partidos políticos. Vale. Que tiene, por ejemplo, social, servicios, municipales, etcétera. Esas son las 3 palabras más utilizadas. Sí, personas, ciudadanos. Las palabras de uno, la verdad que no tienen mucha relevancia dentro de los partidos políticos. Empieza a haber más dentro de las de 3 quizás, que ya empieza a haber, por ejemplo, violencia de género, acción de la policía municipal, subsecretaría de acción, etcétera. Pero bueno, lo que queremos hacer ahora es un tesauro de la política electoral. Claro. Tú imagínate que eres el PSOE y quieres recuperar la información de lo que dice el PP. Entonces tú imagínate, vas a meter violencia de género, pero a lo mejor el PP no la llama violencia de género, sino que a lo mejor utiliza violencia machista o violencia de mujer, etcétera. Sí. Puede hacer ese tipo de usos. Es decir, que tú no exactamente tienes que buscar violencia de género. Claro, efectivamente. Entonces te lo encontraría con un tesauro, porque tú tienes asociadas esas palabras. Porque el tesauro entiende que es lo que Porque tú es estás inteligente, buscando, exacto. efectivamente. Entonces, bueno, podemos hacer, si quieres, un tesauro pequeñito. Vamos Vale. a los términos, a todos los términos, y vamos a elegir, por ejemplo, servicios, ayuntamientos, y a ver... O sea, ahora estamos creando Administración, nuestro sí. propio tesauro como nosotros queremos, Sí. con las palabras resultado de la extracción. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos este término que es servicios, y le vamos a decir con qué término se relaciona, para que a la hora de buscar, el buscador, que es inteligente, sepa con quién se relaciona este término. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, servicios, que es un término muy amplio y no dice nada en sí, le vamos a poner un específico, es decir, vamos a concretarlo. Entonces vamos a decir que este término pues, contiene todos los servicios públicos Vale. que pueda tener pues, un texto, en este caso los partidos electorales. Claro, servicios como grupo de palabras y ponemos el caso de servicios públicos. Sí, entonces en cuanto tú busques servicios públicos, sabe que se trata de servicios. Claro. ¿Vale? Entonces podemos hacer un caso un poco más específico que no contenga la palabra servicios. Efectivamente. Por ejemplo, podemos decir ayuntamiento, ¿vale? Bueno, voy a quitar la S porque normalmente se dice en singular, y eso lo hace un lemmatizador, que es otra herramienta, ¿vale? Entonces, ayuntamiento. Si lo dices tú que eres lingüista, nos Sí. lo creeremos entonces. Sí, porque cuando tú buscas ayuntamientos, la máquina sabe que también es ayuntamiento. Claro. O si tuviera género femenino o masculino, también lo sabe.
¿vale? Es decir, sabe si es chico, chica, chicos y chicas, le da igual, porque para él es la misma palabra. ¿Y mayúsculas también? Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ayuntamiento pertenece a la administración local. Si puedes escribir administración local, ya está, ya te lo busca, porque él ya sabe que la tienes. Claro, porque la tenemos registrada dentro de las palabras. Claro. Vale, pero aún es más, la palabra ayuntamiento a veces no se dice ayuntamiento, la gente usa sinónimos. Para decir ayuntamiento a veces la gente usa alcaldía. Claro. ¿Vale? Y le vamos a decir que eso es un sinónimo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, lo vas a tener que escribir porque todavía no lo tenemos en la lista de palabras. Claro. Porque no lo hemos recuperado de la extracción. Y este es alcaldía. Y ya está. Te va a decir que lo tienes que crear desde el principio y ya está, término dado de alta. Y nos aparece abajo como una palabra más dentro de nuestro tesauro, Exacto. alcaldía. Vamos a decirle que es no preferente, porque la gente usa más ayuntamiento que alcaldía. Claro, tienes que definir cuál es la palabra más utilizada, ¿no? Sí, cuál es la más frecuente. Vale. Tú imagínate a lo mejor entre una palabra que usa mucho los partidos políticos, las nuevas tecnologías, y no dicen tecnologías de novedad, por ejemplo. Entonces sí que la pueden llegar a decir para diferenciarse un partido de otro, pero la preferente es nuevas tecnologías. Efectivamente. ¿Vale? Vale. Vale, entonces bueno, pues así Sencillo. sería configurando un tesauro. Un tesauro suele tener entre unos 1000 y 3000 términos, pero hay tesauros muy grandes. Vale, entonces voy a enseñarte uno de los tesauros que ya está completo. Perfecto. Vale, vamos a ver uno de los aditivos. Hicimos un tesauro de los aditivos alimentarios porque hay mucha gente pues, que tiene intolerancias a ciertos componentes de los alimentos. Entonces, bueno, parece una maraña de términos. Sí. Están organizados igual que antes por relaciones, es decir, cuál abarca más que el otro, si tienen términos específicos dentro. Y luego tiene una cuestión muy importante que son las categorías, para recuperar información. En las categorías hemos añadido tipos de alimentos y el nivel de toxicidad, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mirar todos los aditivos que tienen una toxicidad alta, que se recomienda no usarlos, ¿vale? Son estos 6. Vale, o sea que aquí lo que Sí. tenemos es un buscador ya de la toxicidad de cada alimento y la podemos incluso clasificar. Sí, por ejemplo, tenemos este término que es copofímero de acetato de vinilo, Sí. que no es nada sencillo. Un poco complejo, sí. Sí, y en realidad es un componente que se encuentra dentro del vino y la cerveza, y es bastante tóxico, que quizás lo hayas bebido más de una vez o lo hayamos bebido más de una vez y no nos hayamos dado cuenta. Es posible. Así que si alguna persona quizás es no tolerante, o sea, si es no tolerante a este componente, Solamente lo puede tendríamos llegar a saber. Claro, tenemos que buscarlo. Por ejemplo, si tuviera yo esto en un restaurante... Puedes buscar por vinos, puedes poner toxicidad, Claro. puedes buscar si sabes qué código tiene, también está registrado. Este en este caso es el E1208, Claro. etcétera. Y esto a lo mejor parece un poco rebuscado, pero quizás imagínate que eres intolerante a los frutos secos y vas a comprar unas natillas en un súper. Si el súper tuviera registrado en un tesauro este tipo de cosas, Claro. un usuario lo podría saber, sin tener que estar leyendo la letra minúscula de los ingredientes. Bueno, muchas gracias, Laura, por haber venido a Tendencias 21 y habernos explicado cuál es vuestro día a día. Muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros que queráis tener más información sobre este tipo de herramientas, solo tenéis que entrar en www.dial-software.com. El resto os emplazo en la próxima Demotecno. Muchas gracias.